ver, Osito, quita esa cara de aburrido, porque déjame decirte que el señor Stark trae ganas de hacer una investigación de campo. Y ya sabes lo que eso significa. Nos espera un camino largo. Al señor Stark le encanta descubrir lugares nuevos y hoy decidió que es el momento de probar una ruta diferente. Así es que nuestro destino es Dijon. Sí, el nombre te suena. Seguramente es por la mostaza. Sí, Dijon, Francia, la tierra de la mostaza. ¿Y qué crees que vamos a hacer? Exactamente, ir a comprar mostaza, porque claramente recorrer más de 400 kilómetros por un frasco de mostaza es una decisión completamente razonable. Antes de llegar nos espera un recorrido de 444 kilómetros. De la casa a Domodossola, Simplon, Valorbe, Poligny y finalmente Dijon. Como puedes ver, el paisaje está precioso, aunque el calor decidió acompañarnos durante todo el viaje. Y hoy, por una vez, la suerte estuvo de nuestro lado. Esta carretera también forma parte del recorrido del Tour de Francia. Lo bueno es que este año pasa por aquí en agosto, así que nos salvamos de encontrar la carretera cerrada, porque con la suerte que a veces tenemos, ya me veía dando media vuelta hasta la casa. Y ahora sí, estos son los últimos 60 kilómetros. Ya llegamos a Dijon. Y aunque sinceramente este calor está haciendo todo lo posible para derretirnos, nosotros no nos vamos a dejar vencer. Miren lo que encontramos aquí. Este es el edificio de la Universidad de Dijon. Durante muchos años aquí funcionó la Facultad de Letras y actualmente el edificio sigue utilizándose para oficinas y conserva una biblioteca histórica. Y como hace tanto calor, ¿qué te parece si entramos un momento a la biblioteca para refrescarnos? Pero espera, mira esto. Es uno de los autobuses gratuitos que recorren el centro de Dijon. Son completamente eléctricos y hacen paradas en los puntos más importantes de la ciudad. Y como justo acaba de llegar, creo que el destino acaba de decidir por nosotros. Vente, Osito, vamos a subirnos y veremos a dónde nos lleva. Total, después regresaremos aquí mismo a la biblioteca. Ya estamos en la parada que se llama República o República. Aquí nos bajamos un rato para explorar los alrededores y después esperamos el siguiente autobús. Listo, Cito. Pues vamos a descubrir qué más esconde Dijon. Ya estamos aquí, en la Plaza de la República, uno de los lugares más importantes de Dijon. No, Osito, esta vez estás completamente equivocado. Y lo peor es que yo también lo estaba. Aunque la plaza se llame República, este monumento no la representa. En realidad está dedicado al presidente francés Sadi Carnot, quien fue asesinado en 1894 y recibió este homenaje pocos años después. Y como ocurre con muchos monumentos, este también cuenta su propia historia. La figura alada que vemos en la parte superior representa la fama, coronándolo con laureles para que su recuerdo permanezca para siempre. A sus lados aparecen dos estatuas que simbolizan la historia y el dolor. Lo curioso es que la fuente que lo rodea no tiene la misma edad. Es mucho más moderna y fue añadida durante la remodelación de la plaza
con la llegada del tranvía. Así que aquí convive un monumento del siglo XIX y una fuente del siglo XXI. Y pensar que hace varios siglos este lugar ni siquiera formaba parte de la ciudad, estaba fuera de las murallas medievales y era una zona de mercados y ferias. Hoy es uno de los puntos de encuentro más importantes de Lyon. Ven, uno cree que solo va a cruzar una plaza y termina descubriendo una historia que no esperaba. Corre, corre, osito. Si no, perdemos el camión. Como hace muchísimo calor, mejor regresemos un ratito a la biblioteca. Además, me quedé con la curiosidad de conocerla bien. Mira, ya estamos otra vez en el autobús, recorriendo Dijon. ¡Qué bonitas casas! Parece que toda la ciudad salió de un cuento. Ahora sí, llegamos de nuevo a la biblioteca. Desde la entrada ya se siente el fresco. Empuja esta puerta. Ahora jalemos esta otra. ¡Guau! ¡Qué lugar tan bonito! Claro, con el calor que hace afuera, no somos los únicos que pensamos en refugiarnos aquí. Pero no importa, vamos a dar una vuelta. Todo está organizado por secciones y además de novelas, hay una zona donde se conservan documentos históricos. Muchos se consultan en un lector de microfichas para proteger los originales. Y mira, hay documentos de 1680. ¡Qué nervios de imaginar que alguien los toque! Por suerte, los originales están a buen resguardo. Ah, y esta sala está dedicada a Pierre Grass, un coleccionista que ayudó a conservar muchísimos libros y documentos sobre la historia de Borgoña. Y no vas a creer esto, también hay libros de cocina. Eso sí que me interesa, sobre todo porque hay alguien que todavía improvisa demasiado en la cocina. Y sí, ya sé que no eres tú. Y mira este libro con recetas. Dice que son facilísimas. Vamos a ver si es cierto. Sí, mira, aquí hay una. Ya me dieron ganas de experimentar esta receta. Aunque primero tendremos que conseguir algunos ingredientes. ¿Qué dices, osito? Si mañana compramos un buen queso con té. Así tú y el señor Star van a ser mis conejillos de indias oficiales. Pero por ahora creo que nos vamos a quedar aquí un ratito más, disfrutando del fresco y hojeando algunos libros. Nos vemos en la próxima aventura, porque nunca sabemos qué historias nos están esperando. Adiós, osito.